De Samuel, capítulo 8, segunda de Samuel, capítulo 8. Vamos a ver todo el capítulo, no vamos a leerlo todo. Este es el capítulo donde David vence a sus enemigos, más bien los enemigos de Dios. Entonces no vamos a ir a leer los detalles de cada ciudad y cada rey y todo eso, pero sí quiero que lo miremos y vamos a ver en general el contexto de esto. ¿Okay? Muy bien. Entonces, capítulo 8, versículo 1, vamos a empezar a leer ahí. Después de esto, aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió, y tomó David a Metegama de mano de los filisteos. Miren, nomás vamos a ver los principios de algunos versículos. Versículo 2 dice, derrotó también a los de Moab. Versículo 3, asimismo derrotó David a Hadadezer, hijo de Rehob, y ahí sigue la lista. Miren versículo 6, ahí sí quiero que lo lean. Dice, puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Ahora sigue hablando de más victorias, y ahora llegan al versículo 14. Dice, puso guarnición en Edom, por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David. Y Jehová dio victoria a David por donde quiera que fue. Que si notaron eso, versículo 6 y versículo 14, no todos los pasajes son así, pero muchos pasajes nos da una frase clave de lo que está sucediendo en el capítulo. Y la clave, si pudieras decir en capítulo 8, ¿de qué se trata capítulo 8? Pues tenemos una frase que lo dice claramente. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Entonces David vence los enemigos, pero la fuerza viene de Dios. Miren versículo 15. Y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Joab, hijo de Sarvia, era general de su ejército. Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. Sadoc, hijo de Eitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era escriba. Benaía, hijo de Joiada, era sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes. Tenemos un pasaje muy interesante, ¿verdad, hermanos? Bueno, vamos a orar y vamos a estudiarlo juntos. Gracias, Señor, por el tiempo que nos da. Gracias que podemos tomar el tiempo de leer y estudiar cada pasaje. Señor, a veces hay algo ahí en el contexto que tiene un buen mensaje para nosotros y pido que nos ayude a agarrarlo. Pido que nos ayude a dar atención, que no estemos distraídos ni cansados, que podamos oír de ti esta noche. En nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Pueden sentarse. Nuestro último mensaje, en capítulo 7, hablamos acerca del deseo que David tenía de hacer un qué para Dios. ¿Quién se acuerda? Fue hace 2 semanas, un templo. Una casa para Dios. David le hicieron un palacio a él y él tenía una casa muy elegante que era el palacio del rey. David se acerca con el profeta y dice, mira, profeta Natán, esto no es justo. Yo vivo en una casa decorada y hermosa de cedro y el arca de Dios que contiene los 10 mandamientos, contiene el propiciatorio, representa la misma presencia de Dios, habita en una tienda. David dice, eso no es justo, que Dios habite en una tienda y yo habite en una casa de cedro. Voy a hacer una casa para Dios. Y el profeta Natán dijo, adelante, hazlo. Pero esa noche Dios le reveló a Natán en un sueño y le dijo, oye, yo no quiero que David haga eso, no es el tiempo. Yo no le dije que él me hiciera casa, sino que yo le voy a hacer casa a él. Y en capítulo 7 tenemos la promesa de Dios para con David y su familia, de que su familia va a reinar, de que Dios los va a prosperar y que Dios va a establecer para siempre su casa. Y sabemos que Dios hizo eso. ¿Cómo lo hizo? Bueno, los hijos de David reinaron en Jerusalén hasta que el reino fue destruido, pero realmente lo hizo por medio de Jesucristo. Porque Jesucristo viene del linaje de David, viene de la tribu de donde David viene, y Jesucristo ha permanecido para siempre y va a permanecer para siempre. Y eso es la profecía mesiánica que Dios le dio a David en capítulo 7 de segunda de Samuel. Entonces David hizo pacto con Dios, Dios hizo pacto con David, de que Dios lo iba a establecer para siempre.
Después, al final de capítulo 7, David se pone a orar y él agradece a Dios, aunque Dios no le dio, esto fue lo que miramos, aunque Dios no le dio a David lo que David quería, David todavía alabó al Señor y todavía mantuvo la actitud correcta. Entonces, entramos en capítulo 8 y dice, si lo mira conmigo, quédense conmigo, dice, después de esto. Ahora, si nomás estamos leyendo la Biblia casualmente, sin prestar atención, pensamos que ocurre el capítulo 7, David quiere hacer una casa para Dios, quiere hacer un templo para Dios, y después de esto, pues David va y vence los enemigos, así como que fluye, ¿verdad que sí? No tengan miedo, estoy diciendo que es lo que pensaríamos, pero no es así. Cuando les prediqué capítulo 7 hace 2 semanas, les expliqué que los eventos de capítulo 7 vinieron después de capítulo 8. ¿Okay? Ahora, ¿cómo sabemos eso? Pues porque el pastor lo dice. Ya predicamos eso en la mañana, ¿verdad? ¿Sí estaban aquí en la mañana? Ok, miren el capítulo 7, versículo 1, que quédense ahí conmigo. Ahora, en capítulo 8, lo que sucede es esto. Dios le da libertad a David de todos sus enemigos, ¿ok? Entonces, cuando empezamos capítulo 7, dice esto. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán. ¿Sí? Entonces nos dice al principio de capítulo 7 que David ahora tiene su casa, tiene su palacio. Dios ya le ha dado victoria a todos sus enemigos en derredor. Y después de esto es cuando David dice, ok, ya tengo un palacio, ya vencimos a los enemigos. Ahora vamos a hacer una casa para Dios. Capítulo 7 viene después de capítulo 8. ¿Okay? Uno dice, pastor, ¿por qué necesito saber esto? Nada más es para que le ayude a dar cuenta que cuando leemos nuestra Biblia, hay cosas que si prestamos atención las agarramos. ¿Okay? No todo está sucediendo en los eventos como viene escrito en la palabra de Dios. Entonces, ahora cuando entendemos capítulo 8, y que David va a ir a la guerra, va a ir a pelear contra los filisteos, va a ir a pelear contra los sirios, va a ir a pelear contra los edomitas. Lo que David va a hacer es que David va a conquistar los terrenos a su oeste, al norte, al sur, todos los que rodean la tierra de Israel. David va a ir a vencerlos para que tenga paz. Y él hace eso en capítulo 8. Pero tenemos que entender que él hace eso no después de capítulo 7, él hace eso después de capítulo 6. ¿Sí? Entonces tenemos que entender el contexto. Cuando David entra en capítulo 8 a ir a pelear contra los filisteos, ¿qué acababa de hacer? ¿De dónde venía? ¿Qué estaba experimentando en su vida en ese momento? Porque cuando miramos la Biblia de una manera continua y permitimos que el contexto se vaya montando uno sobre el otro, nos ayuda para que cuando tengamos un pasaje así, que simplemente habla de que Dios le dio victoria a David, tenemos algo que predicar cuando tenemos bien el contexto. Entonces es bueno saber eso. Entonces el orden es este. Ocurre capítulo 6. Ahora, ¿qué pasó en capítulo 6? Quédese conmigo. Capítulo 6, lo que sucedió en capítulo 6 es que David fue a traer el arca. ¿Se acuerdan? Un hombre tocó el arca, murió, no debían de haber cargarlo en un carro, después lo pusieron bien, lo cargaron como debían, llegaron a Jerusalén, hicieron un gran festejo y toda la gente estaba celebrando, menos una persona. ¿Quién era? Mical, la esposa de David, hija de Saúl, está enojada con David porque andaba brincando delante de la gente, no andaba con comportamiento dignificado como le correspondía a un rey, y cuando David llega a su casa para bendecir a su hogar, en un gran festejo del pueblo de Dios, su esposa sale enojada, insultándolo, acusándolo. Eso sucede en capítulo 6. Cuando eso termina, David se va a pelear. ¿Sí? Cuando David vuelve de pelear y de ganar a todos los enemigos, el pueblo de Dios dice, ok, ya que ayudamos a David a vencer a los enemigos, ya que no tenemos que protegernos de los enemigos, ahora vamos a hacer un palacio para nuestro rey, y le hicieron el palacio. Después que hicieron el palacio, David mira su palacio y dice, esto no es justo, tengo que hacer una casa para Dios.
Dios dice, no, yo voy a hacer una casa para ti, y ahí sucede capítulo 7. ¿Están conmigo? ¿Agarraron eso? Ese es el contexto. Entonces, el contexto aquí es que David acaba de tener un gran momento de victoria. Acaban de celebrar el arca. Acaban de celebrar el hecho de que la presencia de Dios en el arca nuevamente está con ellos. Está en Jerusalén, está protegida. Había estado por tiempo con los filisteos y por tiempo abandonado ahí mismo en Israel, pero allá en un rancho realmente olvidado. Y ahora lo han traído hacia atrás. Y es un momento de gran victoria, es una celebración. Si podemos imaginarlo así, es una victoria espiritual para Israel. Después de David y Goliat, quizás la victoria espiritual más grande en la vida de Israel hasta este punto de la vida de David. Es un día glorioso. Nosotros no entendemos por qué el arca y que todo no nos hace tan grande, pero para ellos ese arca que los que cargaban pisaron el el río Jordán y se abrió, ese arca era el que llevaban adelante cuando Dios les dijo que rodearan los muros de Jericó y se cayeron. Este arca representa la presencia de su Dios y por fin tienen un rey que ama a Dios, que reverencia a Dios, que quiere que el pueblo siga a Dios. La presencia está otra vez ahí con ellos. Pueden oler la alegría en Israel. Pueden oler la victoria en que el ambiente espiritual y el ánimo entre la gente está cambiando y todo va muy bien. Al mismo tiempo, aunque David acaba de pasar de un tiempo de gran alegría y de gran victoria, también está experimentando problemas matrimoniales. Su esposa dice, ¿por qué hiciste eso? Eres un ingrato, eres un nadie, tú no debías de haberte portado así. Se enoja, lo acusa. Como resultado, Dios la castiga y nos dice en capítulo 7, en el capítulo 6, que ella no tuvo hijos para el resto de su vida. Que síganme, pensemos hace un momento, ese no era castigo solamente para ella. Mical era la primera esposa de David. Mical era la esposa que Saúl le dio cuando él venció a Goliat. Y si ella no va a poder tener hijos, significa que David no va a poder tener hijos por medio de ella. Y acuérdense, en aquel tiempo eso todavía era algo grande. ¿Se acuerdan cómo Sara lloraba por no poder darle hijos a Abraham? Entonces, el hecho de que Mical anda mal, Dios la juzga a ella no puede tener hijos, pero David tampoco puede tener hijos. En cierta manera es un castigo para Mical, pero es una prueba dura para David, la cual él no hizo nada para merecerlo. Su esposa está en su contra, él no va a poder tener hijos con ella, que debería de ser el que va directamente al trono. Pero también hay una gran celebración. Entonces encontramos esto. Encontramos en la vida de David un tiempo de gran victoria, pero al mismo tiempo un tiempo de gran dificultad. Podría ser una de dos cosas, síganme. Ahora, antes de entrar ahí, déjame le explico para que sepan dónde vamos. ¿Verdad que los tiempos que estamos pasando nosotros tiene tendencia de afectar nuestro ánimo? O sea, hay dos tipos de personas, déjame se la pongo. Hay dos tipos de personas. Hay personas que cuando todo le va muy bien, tienen tendencia de olvidarse de Dios y hacer su vida. Todo va bien, mi esposo me quiere, mi esposa me quiere, tengo dinero, tengo trabajo, los hijos están con buena salud, el perro come bien, el perro se hace afuera, todo está tranquilo, yo ando bien. Cuando andan bien, tienen tendencia de decir, yo no necesito a Dios. Algunos aquí son así. Otros, cuando andan bien, es que están sirviendo, estoy cantando en el coro, estoy sirviendo, estoy llegando, hasta llego a visitación, hasta doy el diezmo, hasta sirvo al Señor porque ando bien. Y cuando ando bien, mi ánimo me lleva a servir al Señor. Pero cuando vienen problemas, mi esposa no me quiere, los hijos andan mal, tengo problemas de salud, no hay trabajo, en el momento se pone mal, es al revés. Esta persona cuando le va bien se olvida de Dios. Esta persona cuando se va mal se desanima y se aleja de Dios. No todos somos iguales, ¿me están siguiendo? Entonces David tiene la oportunidad de hacer cualquiera de las dos. Si es como algunos, está pensando, gran victoria. Mira lo que Dios nos dijo, nos hizo, trajimos el arca, celebramos.
Ya está la presencia de Dios aquí. Nosotros no necesitamos protegernos de los enemigos. Estamos en Jerusalén, es una ciudad fortificada. Es una ciudad fuerte. Tenemos un ejército fuerte. No solamente eso, tenemos a David, el que mató a Goliat. No solamente eso, la presencia de Dios está con nosotros. Dios no va a dejar que nadie venga contra nosotros. Entonces David podría decir, acabamos de hacer algo bueno, un día de gran victoria. Vamos a tomarnos unas vacaciones. Podemos ponerle pausa, sígame, a esto de andar sirviéndole a Dios. Porque ya le echamos muchas ganas, fuimos a traer el arca, se nos complicó todo, ya pusimos el reino, ya pusimos... ¿Me entienden? O, si eso no le es estorbo, pudiera decir esto. No, pues, quiero servir al Señor, pero mira lo que hago. Voy, traigo el arca, primera vez lo hago bien, Usa se muere, después voy, lo hago bien, traigo, todo el pueblo me ayuda, todo el pueblo me quiere, todo el pueblo me respeta, estamos celebrando, nomás para que esta mujer ande así con la actitud que tiene. No, ¿para qué? Ya no vale la pena, podría mirarlo, podría haberse desanimado o porque todo iba bien, o podía haberse desanimado por el problema que traía con la mujer. ¿Me están siguiendo? Una de las dos. Nosotros nos hemos desanimado por menos. Menos victorias ni tan grandes nos hemos confiado. Y problemas quizás no tan grandes nos hemos alejado. Entonces, tenemos que ser honestos y decir, a David le podía haber pasado lo que nos pasó a nosotros. Lo que nos pasa a nosotros. Ahora no vamos a ir a leerlo, pero en versículo 1, 2, 4, 5, 6, 14, 13, habla de todos los enemigos sobre el cual Dios le dio la victoria. David va y pelea. Esto no era una victoria tan sencilla. No es que se fue 2 semanas a pelear y regresó. La mayoría de los estudiadores creen de 2 a 3 años. Algunos dicen más, algunos dicen menos. El punto es este, sígame. Aunque David estaba en un tiempo bueno, si queremos mirarlo así por el festejo, o si decimos no, pues David estaba en un tiempo malo por el problema con la mujer y el castigo de Dios sobre ella, cualquiera de las dos maneras que queremos verlo, el resultado final no fue diferente. David se siguió sirviendo a Dios. David se fue a hacer lo que era mejor para la obra de Dios, sígame, y para su nación. Lo que quiero enfocarle en este mensaje es este. David fue el hombre de Dios que fue, porque David aprendió cómo ser constante, aún con las inconstancias de la vida. David aprendió cómo ser constante, aún con las inconstancias de la vida. ¿Cuántos tienen una vida inconstante? El tiempo en Oklahoma es inconstante. Pero todo es inconstante. Hay días y semanas que todo va de 10. Hay días y semanas que nomás quieres empacar tus maletas y volverte a México. Como que eso va a solucionar todo, ¿verdad? Porque esta vida, mi vida, tu vida y la vida de todo ser humano, escúchame, tiene altas como tiene bajas. En las bajas muchas veces pensamos que nadie la tiene tan bajo como yo. En las altas a veces pensamos que nadie es tan bueno como yo. Orgullo, falta de fe. Estamos bien y Dios nos bendice, nos empezamos a confiar y no lo necesitamos. Nos empieza a ir mal y cuestionamos que si Dios realmente nos quiere y que dónde está. Nuestra naturaleza pecaminosa en las circunstancias de la vida nos empuja a ser inconstante. Quiero decirle esto. David fue constante a pesar de sus muchas inconstancias. ¿Cómo aprendió a hacer eso?
Bueno, 1 Samuel 36, no tienen que ir ahí, pero si se acuerdan cuando predicamos 1 Samuel, se fueron David y sus hombres a pelear con un grupo de filisteos, y cuando regresaron, los amalecitas se habían llevado todas sus familias, ¿se acuerdan? Se habían llevado las 2 esposas de David, todos sus hijos, se habían llevado las esposas y los hijos de todos sus soldados. David está angustiado por su familia, los soldados están angustiados por su familia, los soldados están apuntando dedos a David, que por qué hizo esto. David estaba pasando por un tiempo bien duro, y en ese tiempo, mira lo que nos dice, 1 Samuel 36, dice, y David se angustió mucho. ¿No crees que tenía razón? Porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Su líder, su capitán, el que ellos seguían, querían apedrearlo porque se llevaron sus familias, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Entonces, ¿qué hizo David? Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. David encontró un tiempo de gran prueba, un tiempo donde los únicos hombres, recuerden, todos los demás hombres están siguiendo a Saúl queriendo matarlo. Los pocos hombres que tienen con él ahora están hablando de apedrearlo. La familia que tenía con él se lo llevó los amalecitas y ni siquiera sabe si están vivos. David está en un hoyo bien bajo. ¿Y cómo es que en ese tiempo David pudo mantenerse constante aún en ese hoyo? Porque David no sacaba su constancia de la fuente de sus emociones. David no buscaba en su interior para ver si podía hacerse fuerte. David se fortaleció en Jehová su Dios. No es la primera vez que David tuvo que hacer eso. Porque David, esa no fue la única baja en la vida de David. Déjame le doy un breve repaso. David era el menor de su casa, cuidaba las ovejas de su padre, y ahí David tuvo la confianza en el Señor de que cuando vino el oso y el león queriendo robar las ovejas de su papá, él arriesgó su vida y los mató con sus propias manos. ¿Se acuerdan? Cuando todo iba bien, él estaba confiando en Dios. Después va y está este gigante Goliat, nadie quiere enfrentarlo. Él confía en Dios. Va, lo mata. Después que lo mata, David se creyó mucho, ¿verdad? Ok, ahora que hice eso, ¿dónde está? ¿Soy segundo encargado aquí o qué? No, se regresó a la casa de su padre a hacer su trabajo con las ovejas. Siguió confiando en Dios. Su padre dice, oye, vas a ir con Saúl a tocarle el arpa porque el hombre tiene problemas de depresión. Vas a ir a tocarle el arpa. David dice, ok, y fue y le tocaba el arpa. Saúl tenía miedo de ir a pelear con Goliat y ahí está David sirviéndole. Saúl le tira la lanza una vez. David se enoja y se va y nunca más regresa. No, le tiró la lanza 3 veces. ¿Sabe qué significa eso? Agárrelo. Que aunque le seguía tirando la lanza, David seguía estando ahí. Ay, pues qué necio. No, es que era donde su papá lo mandaba. Es donde él estaba. Él no corría de sus problemas. Él no se desanimaba de sus problemas. Él no se alejaba de Dios en tiempo de sus problemas. Si él todo iba bien y era el héroe, cuando él escuchaba a las mujeres cantar, Saúl mató sus 1000 y David mató sus 10,000. David se quedó humilde tocando el arpa para Saúl. Cuando todo iba bien, David no llegó a un punto de sentir que él no necesitaba a Dios. Y cuando todo iba mal, él más reconocía que seguía necesitando a Dios. Y fue un hombre constante. Entonces, cuando toma el trono, quiere traer el arca. Cuando trae el arca, quiere matar a los enemigos. Cuando mata a los enemigos, quiere hacerle una casa para Dios. Y lo que veo es esto. Las circunstancias, escúchame bien, las circunstancias en la vida de David iban así. A través de toda 1 y 2 de Samuel, las circunstancias iban así. Cuando nuestras circunstancias van así, la mayoría de nosotros vamos así. Como van las circunstancias, vamos nosotros. Y hasta lo excusamos. Es normal. Todos son así. Todos somos, pues estoy pasando por tiempo duro. Obviamente voy a andar acá abajo. Pero ¿vieron que en David no pasó eso?
Qué casualidad. El que se fortalecía en Dios. El que confiaba en Dios. El que Dios dice que era un hombre conforme a su corazón. Cuando sus circunstancias iban así, su vida iba así. No iba así. Iba así. Después llegó a un punto que pecó y cayó. Pero eso no fue por circunstancias. Eso simplemente fue por el pecado de su carne. ¿Están conmigo? Tus circunstancias, hermano, van a ir así. Eso no es justificación para que tu vida vaya así. Las circunstancias de la vida no tienen poder sobre Dios y sobre nuestro caminar con Dios y sobre nuestro enfoque singular en agradar y servir al Señor. Si todo va bien y gran festejo, si hay grandes problemas, si son cosas buenas o si son cosas malas, nuestro enfoque debe ser, escúchame, en ser constante para el Señor. Lo que toda iglesia necesita, lo que Dios desea de cada uno de sus creyentes, son hermanos que simplemente pueden ser constantes. No está uno preocupado y está pasando por un tiempo duro. ¿Qué le va a pasar? O, híjole, ya tiene mucho tiempo que no tiene problemas. Se me hace que ya se va a alejar del Señor porque ya todo va bien. No debe ser ninguna de las dos. Porque tu necesidad de Dios no cambia, ni aumenta, ni baja cuando las cosas van bien o van mal. Tu necesidad de Dios es constante. Mi necesidad de Dios es constante. Y si mi caminar, si mi servicio, si mi obra para el Señor, si mi presencia en su casa depende de mi caminar con Dios y de mi entendimiento de mi necesidad de Dios, entonces cuando yo estoy mal, yo entiendo que lo necesito y lo busco. Y cuando yo estoy bien, yo entiendo que lo necesito y lo busco. Si la iglesia va bien, si la iglesia va mal, yo tengo que ser constante porque mi necesidad está en el Señor. Si el auditorio está lleno o si el auditorio está vacío. Si las ofrendas son de 10,000 o si las ofrendas son de 2,000, nosotros necesitamos al Señor. Y en tu vida no es diferente. Joven, cuando tus padres andan mal, cuando tus padres no vienen, tú necesitas de Dios. Y cuando tus padres parecen dos pajaritos enamorados y todo anda bien, y te dan todo y hay felicidad y hay gozo y hay sábado familiar y hay todo, tú necesitas de Dios. Podemos seguir la aplicación a los hombres y a las mujeres. Nosotros necesitamos de Dios constantemente. David entendió eso. Nuestras vidas son marcadas con altas y bajas, pero esas altas y bajas no deberían de afectar nuestra entrega para Dios. A David no se la afectaron. Hermano, simplemente sea firme. Le doy un ánimo. Joven que estás aquí. Hermano, hermana que estás aquí. Tus emociones, la frase va así. Feelings are great followers, but they're horrible leaders. ¿Okay? Tus sentimientos son buenos seguidores, pero horribles líderes. La mayoría de nosotros estamos acostumbrados a siempre vivir y ser guiados por nuestros sentimientos. Desde chiquitos nuestros padres nos dicen, ¿tienes ganas? No, no tengo ganas. Ok, pues no lo hagas. Hijo, ¿tienes ganas de ir al campamento? No, no tengo. Ok, pues no vayas. Y nuestras ganas y nuestro ánimo nos dirige. Desde chiquitos nos inculcaron así. Aceptamos a Cristo, somos salvos, empezamos a ir a la iglesia, cambiamos muchas cosas, quitamos muchos vicios, hacemos muchos cambios en nuestra vida. Gloria a Dios por esos cambios. Uno de los cambios que muchas veces nunca hacemos es cambiar de liderazgo. Mi ánimo no me guía, mis sentimientos no me guían, mis ganas no me guían.
La palabra de Dios, el Espíritu Santo y la voluntad de Dios me guían. Y hay veces que no me siento así por lo que estoy pasando. Y hay veces que me siento todo muy confiado, que no necesito por lo que estoy pasando. Pero yo necesito que la palabra de Dios y lo que es correcto sea guía de mi vida. Y usted necesita que sea guía de su vida. ¿Cómo le gustaría que llegara el pastor? O sea, yo. Un domingo, hermanos, y otro domingo, hermanos, hoy no va a haber mensaje porque no tengo ánimo. Vamos a tomar la ofrenda, porque eso no puede faltar. Y vamos a cantar y vamos a tener una palabra de oración por mí. Que ando mal, me siento mal. Y vamos a irnos a la casa. ¿Qué dice? Este pastor está loco, no aguanta nada. ¿Verdad que sí? Deberían de decir eso. Yo no debería traer ese ánimo. Ahora, tristemente he conocido pastores que son así. No hasta ese punto. Pero ¿sabe por qué? Porque todos los que somos seres humanos y tenemos una carne, tenemos tendencia a dejar que nuestro ánimo domine nuestra vida. David fue constante porque en las altas siguió confiando en el Señor y siguió sirviendo. Acaba de tener el arca, acaba de tener un gran evento, una gran celebración. En casi todas las iglesias pasa esto. Tienes un día grande, todos llegan. Gran día de familia, aniversario, todos sirviendo, contentos, comiendo, jugando, todo bonito. El siguiente domingo, ¿qué pasa? La asistencia baja bastante. ¿Por qué? Pues ya fuimos la semana pasada, ya nos toca faltar. No todos, obviamente, pero algunos. Como que automáticamente es parte de que sucede en todas las iglesias, americanas, afroamericanas, hispanas, africanas, la que sean. Sucede así. Porque hay cierta gente que siente después de algo grande, es tiempo de respirar y descansar. David acaba de ir a traer el arca y dice, muchachos, agarren las espadas porque vamos a pelear. ¿Por qué? Porque había cosas que hacer. Hermano, mientras usted siga vivo y Dios lo tenga aquí, es porque hay cosas que hacer. No para ti ni para tus hijos, pero hay cosas para hacer para el Señor. No siempre vas a tener ganas. No siempre van a estar las circunstancias de tu vida donde tú las quieres. Pero tu vida debe ser constante porque te estás fortaleciendo, no en tu ánimo, ni en tus sentimientos, ni en cómo te tratan. Te estás fortaleciendo en el Señor y Él es el que te da la fuerza para seguir siendo fiel. Y Él lo merece. Vamos a ponernos de pie.